Malos perdedores. Un diario que se hace a fuerza de querer ganar. Está nuestro pensamiento y el pensamiento ajeno. En Malos Perdedores. Entrevistas. Vamos a saludar a la intendenta de Paraná, Rosario Romero. ¿Cómo le va, intendenta? Buen día. Estamos acá en Malos Perdedores. Buen día. Un gusto charlar con ustedes en Malos Perdedores. No, el gusto es nuestro. Bueno, varios temas tenemos anotados porque vimos en redes, en la información oficial que estuvo en China, en una agenda muy ajustada y con temas, importantes, sobre todo de ver obras, de ver posibles soluciones para la ciudad, así que queremos comenzar por ese tema y que nos cuente algo. Bueno, el viaje a China, además de ser un destino muy, muy lejano, fue por una invitación para participar en los BRICS. La idea fuerza de ese encuentro era la nueva revolución industrial ya no se organiza únicamente de los estados nacionales, se construye desde las ciudades. Y bueno, lo de nueva revolución industrial estaba planteado con la participación de distintas ciudades del mundo que hoy están incorporadas al sistema de los BRICS, que como se sabe, Argentina hoy no lo está activamente. Claro. De todos modos, reconocieron nuestra presencia, la agradecieron. Tuvimos un lugar dentro de la Asamblea de los BRICS, no como expositores o como miembros activos, sino como adhiriendo a esta evaluación de las ciudades sobre temas tales como energía, agua, saneamiento, movilidad, digitalización, empleo, trabajo, inteligencia artificial, formación de recursos humanos. La verdad que fueron 2 jornadas y media dedicadas a esa participación que en mi concepto fue muy enriquecedora porque había desde la presencia de América del Sur a través de ciudades de Brasil, como ciudades europeas, de África, de Australia, de distintos lugares del mundo que confluyen en esa organización de los BRICS, que uno puede hacer un parangón con lo que puede ser la Unión Europea o claro, las alianzas con Estados Unidos o con otras, en un mundo que necesariamente para Argentina hay que planteárselo con una posición de multilateralidad, no hay que plantear como que uno solamente tiene que tener pertenencia con un sector de esas asociaciones internacionales. Y lo asombroso de China es el nivel de desarrollo en todos los sentidos, en tecnología, en equipamiento, en infraestructura, que han logrado en los últimos 20, 30 años, que asombra realmente, ¿no? Un país de más de 1.000 millones de habitantes, que tiene ciudades como Shanghái de 25 millones de habitantes, que la mitad de Argentina sería. Y nosotros estuvimos no solamente en los BRICS que transcurrieron en Xiamen, sino que después estuvimos en Shenzhen, que es otra ciudad enorme que desarrolla, es una ciudad tecnológica, es lo que sería hoy el Silicon Valley de otros lugares de Estados Unidos, Occidente. pero en China. Shenzhen es ese nivel de tecnología. Luego estuvimos en Suzhou, viendo equipamiento, viendo fábricas enormes de equipamiento para las ciudades. Luego en Nanchang, donde visitamos, era un interés especial nuestro, tuvimos contacto con una empresa que fabrica plantas de tratamiento modulares para las ciudades, tratamiento de efluentes, tanto efluentes industriales como efluentes locales. Y bueno, y terminamos la visita en Shanghái, que ahí ya fue el punto de partida y el punto de regreso del avión. ¿Qué nos trajimos? Nos trajimos contactos, miradas muy concretas respecto del equipamiento y de los costos para nosotros como municipio, y volvimos entusiasmados con sistemas de tratamiento de efluentes cloacales y de efluentes industriales que podemos aplicar no solamente en Paraná, sino en los lugares de la provincia que no tienen hoy tratamiento de sus efluentes, para el cuidado de nuestro futuro, de las generaciones futuras, y no seguir contaminando el río con cloacas, efluentes cloacales no tratados. Y bueno, fue extenuante todo lo que hicimos porque cada ciudad
implicaba irnos por horas con trenes de alta velocidad. Tomamos 2 trenes de alta velocidad para los traslados, un avión interno y también tomamos un tren común, todos, trenes que estaban en excelentes condiciones y que nos llevó a movilizarnos durante esa semana intensa que tuvimos allá, esos 7 días intensos de trabajo, de ciudad a ciudad. Así que no fue tiempo de paseo, sino que fue tiempo de conocimiento, de incorporar ideas, y creo que estas miradas hacia el mundo son positivas para quienes gobernamos, con conciencia de que uno a veces empieza procesos que terminan otros. Ustedes sabrán que yo siempre hablo de las continuidades en el Estado. Voy a hablar con los concejales, voy a transmitir lo que hemos vivido, porque yo creo que los concejales de todos los bloques tienen que conocer lo que hacemos con estas cosas, los contactos que se hacen. Y bueno, y lo estoy contando a la ciudadanía porque me entusiasma ver ciudades prolijas, ordenadas, con desarrollo económico, sin un papel en las calles, con procesos en los que estas culturas milenarias nos demuestran mucha civilización en muchos aspectos, ¿no es cierto? Y bueno, por supuesto que también vimos paneles solares. Ustedes recuerden que nosotros vamos a estar inaugurando un parque solar dentro de poco más de un mes en la ciudad de Paraná. Esos paneles solares fueron importados por la empresa que hizo la obra, fueron importados de China. China desarrolla permanentemente las energías alternativas, que yo creo que también es otra mirada de futuro que la ciudad de Paraná está teniendo. Y bueno, hay mucho para aprender, y estas miradas al mundo sirven para proyectar cosas que se pueden hacer y que los más jóvenes tomarán la posta hacia el futuro. Un montón de disparadores me deja uno muy, muy breve, antes de ir quizá a algo más o a cuestiones específicas que aporten a la ciudad. Esto de intendentes, usted misma y otros intendentes del país, Adrián Fuertes y otros 2 creo de Santa Fe y alguien más que se me olvida, sí. participando en cooperativas argentinas, muchas cooperativas que fueron, fue AFA, que es una asociación que congrega más de 2.000 cooperativas vinculadas al agro, y bueno, participó mucho el movimiento cooperativo argentino. Decía, participando en un encuentro de BRICS, siendo que Argentina o el gobierno nacional suspendió, ¿no?, su participación en los BRICS, ¿no?, en esta unión de... Bueno, yo considero que eso es indudablemente un error. Bueno, pero significa también que hay otras instancias, otros niveles de gobierno que siguen, que siguen tratando de relacionarse al mundo, y eso es positivo. ¿Podemos hacer doble clic en algún aspecto específico, por ejemplo, en esto de las plantas modulares de efluentes cloacales que interesan mucho a la ciudad? Exacto. Hay un procedimiento, hay un tratamiento de efluente que es un tratamiento tradicional, podríamos llamarle, que son los grandes pilerones de almacenamiento que a veces por decantación y a veces por productos químicos que producen el tratamiento antes del volcado a los cursos de agua. China ha desarrollado otra modalidad. Nos trajimos todas las especificaciones técnicas, viajó en la delegación, que éramos 20 argentinos que fuimos, viajó un ingeniero especialista en temas ambientales. No era una persona de acá, nos colaboró muchísimo porque hizo las preguntas adecuadas cuando visitamos la empresa, que son empresas, la mayor parte de las empresas que visitamos son empresas estatales. Claro. Pero la modalidad para tratar aguas provenientes de residuos industriales y de cloacas es muy moderna, muy tecnológica. Son sin olores, digamos, porque el efluente cloacal o industrial se almacena en una especie de tubería enorme, cerrada, parece la forma de un Zeppelin, son enormes tubos cerrados que tienen un proceso, que no es el proceso convencional de decantación, sino que es un proceso interno por el cual se tratan los residuos y sale el agua limpia. Nosotros vimos una planta funcionando con el agua que salía limpia, agua apta para riego y apta para otros usos, que obviamente no es potabilizada para tomar, pero sí un agua limpia de los efluentes
que es transparente y en la cual vimos peces, digamos. O sea, hay un control de esos residuos que con un tratamiento adecuado de la mano de la tecnología hace que alrededor de las plantas de tratamiento haya verde, no haya olores nauseabundos, sino que haya un ambiente sano, y en los costos efectivos son mucho más económicas estas plantas que las plantas de decantación tradicional. Ahí está, ese dato suma, ¿no? Porque Paraná creo el año pasado estuvieron en Washington en encuentros con el Banco Mundial, el BID, ¿no? Exacto. Presentando proyectos, y si tenés la chance de hacerlo por menor cuantía, suma mucho, ¿no? En estos momentos de carestía. Pero además hay otra cosa, que una planta modular puede ser enriquecida con nuevos módulos que se van agregando a los procesos de tratamiento. Es decir, sería dable pensar que la mitad de los residuos de la ciudad empiece a tratarse e ir agregando en un proceso paulatino tantos módulos a esa planta de tratamiento como los necesarios para procesar toda la ciudad. Recordemos que la ciudad de Paraná tiene un 70% de cloacas, nos falta un colector cloacal, el Tuyucua, que es el colector cloacal sur, eso nos falta, es otra de las deudas que tiene la ciudad. Entonces, pero por lo pronto podríamos empezar a tratar el 50% de esos residuos o el 70% que son las cloacas que tenemos para luego desarrollar el colector cloacal sur e ir en un proceso de saneamiento que si todos coincidimos en que la mirada de la sustentabilidad tiene que ser una mirada de un eje estratégico de la ciudad, hay que empezar. Yo tengo esta convicción. Así que bueno, como verán estoy muy entusiasmada a pesar del cansancio. El cansancio todavía me dura porque son 12 horas de diferencia, es un viaje muy largo, es un viaje que dura más de un día en avión y que exige un desgaste físico considerable, pero estoy entusiasmada porque después vi un nivel de desarrollo, un nivel de infraestructura, desde puentes iluminados todos hasta rutas, una infraestructura en la ciudad y en el campo, porque cuando recorríamos los trenes veloces de una ciudad a la otra, veíamos el nivel de desarrollo que tiene el campo. Ustedes imagínense. Intendenta, nos da ganas de interrumpirle y un montón de preguntas. Van al día con una, pero sumo cortito y van al día. Adelante. Me decía, preguntale por los canteros y las flores en ciudades, que es un tema favorito suyo en Paraná, digamos. Sí, me traje tantas fotos vinculadas a eso y tanta tarea para hacer que la semana que viene empiezo con eso. Porque Rosario, nosotros ¿qué importancia le han dado ellos a todo lo verde? Porque ellos tenían grandes problemas de polución precisamente por este altísimo desarrollo. Entonces, el arbolado y el verde ocupan un lugar preponderante en todas las ciudades. Y es una belleza, pero una belleza. Lo que vi, lo que saqué en fotos y ni les cuento las ganas de hacer cosas parecidas acá. Está bueno. Rosario, estamos impactados, asombrados y felices de escuchar ese relato tan gráfico, ¿no?, sobre cómo funcionan por allí estas ciudades con todas estas innovaciones. Y uno piensa, o por lo menos yo pienso, y creo que los oyentes, ¿es económicamente factible desde el punto de vista de los costos poder empezar a aplicar esas innovaciones, esas nuevas tecnologías aquí en nuestra ciudad? Yo creo que nada es imposible. Estas cosas, desde la gradualidad y desde la aplicación de recursos inteligentemente, claro que las podemos hacer. Nosotros, ustedes saben, estamos en un plan de arbolado, estamos insistiendo en políticas de cuidado del ambiente, y claro que es posible. Lo que ocurre es que a veces cuesta empezar. Ustedes saben que con el gobierno provincial y con todas las localidades del área metropolitana estamos pensando en una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Sí. Yo en eso ni me metí en el viaje a China porque creo que ya es un proceso que estamos desarrollando, empeñados en abonar a una propuesta metropolitana, y creo que el gobierno provincial está jugando un rol allí, quiere dar una mano en esto, constituimos una mancomunidad,
y bueno, si bien fue rechazado por los vecinos de Oro Verde un probable predio para una planta, el concepto de tratar los residuos tiene que ser un concepto en el que sigamos trabajando. Ahora, claro que es posible, yo creo que es posible, es cuestión de priorizar y es cuestión de pensar que no es todo junto y en una gestión de gobierno. Yo insisto en esto, las miradas de los estados y los funcionarios públicos tienen que trascender nuestras gestiones. Siga yo o no siga yo en Paraná, o siga alguien del equipo, el que siga, o siga alguien de un signo político diferente, si se empieza un buen proceso, tiene que empezar un proceso que todos sigamos, porque es un proceso de la ciudad, no es un proceso de Rosario Romero, de quien sea el que gobierne. Hay procesos que hay que seguirlo, porque es nuestra obligación como funcionarios públicos. Y el que hace, no sé, más de 60 años estemos hablando de que estamos tirando el residuo al río sin tratar, implica cada vez más obligaciones. Tenemos la obligación de empezar. Algún día hay que empezar. Intendenta, estamos... Aunque sea humildemente. Sí. No queremos robarle mucho más tiempo, pero quiero dos consultitas más. Una, sé que ayer hubo un encuentro suyo con autoridades de la provincia por tema transporte urbano, interurbano. No sé qué se puede contar de eso, qué conclusiones, en qué se avanzó. Bueno, provincia está empeñada en hacer una licitación con el tema del transporte entre las ciudades del área metropolitana. Nos parece saludable que ese proceso se haga, no compartimos ninguna adjudicación en modo directo. Ocurre que tiene que ser compatible el transporte interurbano, el transporte del área, con el servicio de excelencia que estamos brindando en Paraná. Entonces, nada de competencia desleal, nada de quema de colectivo como nos han hecho, ni de daño como nos han hecho. Acá intervienen sectores que tienen un nivel de agresividad intolerable y que delincuentes que atacan a nuestro colectivo por el solo hecho de no compartir la metodología o los procesos sanos que hemos hecho de adjudicar a alguien que está brindando un servicio de excelencia. Nosotros defendemos lo que hemos hecho y en ese sentido le pedimos a provincia que se inserte en un proceso el área metropolitana, brindando un servicio adecuado que tenga las paradas necesarias en la ciudad, como el parque industrial, los 2 hospitales, casa de gobierno, pero que no compita deslealmente con el servicio que Paraná está prestando y que tanto esfuerzo nos cuesta a los paranaenses. Que no se superponga. En ese sentido hubo coincidencia. Vamos a hacer una sugerencia de un transporte metropolitano con 4 o 5 destinos esenciales en la ciudad que no compita con el transporte de la ciudad, o como alternativa un transporte integrado con el actual transporte que posibilite que no haya ningún tipo de discordia. Nosotros allí vamos a ser los primeros defensores del sistema que Paraná ha implementado, porque fue una licitación en la que participaron 3 empresas, se adjudicó a la mejor propuesta y tenemos coches impecables. Deploramos las actitudes de quienes quieren malograrlo agrediéndonos. Deploramos que no se nos cuide, por eso nosotros le pedimos a provincia que nos cuiden. ¿Y esto qué significa? Que nada de lo que se haga por el transporte metropolitano sea contradictorio con defender los intereses de la ciudad de Paraná. En ese sentido, estamos dispuestos a caminar juntos, tuvimos una amable reunión, nosotros pusimos nuestras condiciones y las vamos a poner por escrito, pero el propósito es actuar conjuntamente. Incluso hablamos del tema de los trenes, porque ustedes vieron que hubo una suspensión de los trenes, hay un conflicto allí. Yo sé que el gobierno provincial está en el propósito de que los trenes vengan a la provincia, que Nación nos delegue esa función. Lamentablemente lo será en el caso que eso ocurra sin aportes de Nación, porque por el concepto político que desde Presidencia viene, no lo van a sostener, como ya no sostienen nada de lo nuestro, pero los trenes harían falta en el área metropolitana, aliviarían el tránsito Paraná-Oro Verde para muchos estudiantes, y Paraná-Colonia Avellaneda, Sauce y La Picada son trenes que son importantes, y ojalá en ese proceso los municipios podamos ayudar y provincia pueda liderar ese proceso. Nosotros creemos que eso es necesario. Y una última,
que tiene que ver con un encuentro del PJ, el Partido Justicialista. En realidad tenemos, digo, porque voy a estar atento, digo, pero Congreso del PJ este 13 y después el encuentro del Peronismo Federal o nombres por el estilo, el 15 en la ciudad de Concepción del Uruguay. En la ciudad de Concepción del Uruguay. Expectativas para estaré presente. Creo que el Congreso del PJ es necesario porque hay varios temas que están planteados, desde la aprobación de un balance y cuentas hasta posicionamiento frente a la ley previsional y más las sanciones. Son todos temas a tratar. Que creo que como una fuerza política que aspira a ser gobierno y que es gobierno en muchas localidades de la provincia, tenemos nuestras cosas para debatir, para discutir, y las inconductas partidarias, toda fuerza política las tiene que considerar, ¿no es cierto? Y bueno, ahí hay una recomendación del Tribunal de Disciplina que seguramente será sometida a la votación del Congreso. Y el lunes en el encuentro... Y el lunes en Concepción del Uruguay se va a replicar lo que se hizo en Parque Norte, esta vez con una mirada regional. Yo creo que va a ser muy importante, como siempre. Sí, pero ya medio proyectivo o no, proyectivo digo para el 27. Sí, espacios de debate de ideas en un peronismo que está tratando de reconfigurarse para generar una buena propuesta electoral hacia 2027. Rosario Romero, gracias por conversar con nosotros. Disculpa, pues nos excedimos bastante en el tiempo. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Rosario Romero, intendente de Paraná, acá en Malos Perdedores, en Radio Costa. Son las 11:10, Analía. Sí, bandeados. Sí, nos pasamos un poquito y ahora hacemos las noticias con Claudia Martínez.